Mientras que el mundo allá, muchos amanecieron más endeudados, muchos amanecieron con más problemas, muchos amanecieron en un hospital, muchos no amanecieron. Para muchos ya se les terminó la vida que tenían. Pero es un privilegio, hermano, que Dios haya tenido misericordia de nosotros y nos haya establecido en su reino y nos sustente con el poder de su palabra, nos sustente con el poder de su gracia y de su misericordia. Amén. Entonces, le damos gracias al Señor porque en este nuevo año Él nos quiere enseñar cosas nuevas. Vamos al mensaje. Vamos a buscar en el libro de Levíticos, capítulo 26, versículo 9. Cuando lo tengan listo, digan amén, para poder continuar. Levíticos capítulo 26, versículo 9. Esta es una promesa que Dios tiene para esta casa, es una promesa para empezar el año. Dice así: porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. ¿Quién recibe esta palabra, hermano? Amén, diga amén. Esta palabra es una bendición de Dios para su pueblo, para su iglesia, para los que permanecemos fieles y firmes en la fe. Esta palabra, hermano, de crecimiento, la necesitamos. Esta palabra y esta promesa de Dios tiene que ver mucho con el señorío del Señor Jesucristo en medio de su pueblo y en medio de su iglesia. Porque en la medida de que haya señorío, en esa misma medida va a haber crecimiento espiritual. Y yo quiero hablarle en esta noche, hermano, de que Dios nos va a demandar este año que está empezando crecimiento espiritual. Dios nos va a demandar un crecimiento en el conocimiento de Él. Después de que dice aquí en el versículo 9, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer, dice después, y os multiplicaré. ¿Quiénes de nosotros que hemos estado tanto tiempo no anhelamos que Dios traiga nuevas ovejas, nuevos hermanos a esta casa? Amén. ¿Cierto? Es un anhelo, es un deseo de nuestro corazón. Pero vemos que para la multiplicación, aquí primero viene el crecimiento, hermanos. Entonces, Dios en esta noche quiere que nosotros reflexionemos y quiere que nosotros meditemos. Dios quiere, hermanos, en esta noche que así como el mundo se está trazando nuevos proyectos, nuevas metas, nuevos desafíos, ¿cuánto no más nosotros que somos su pueblo, que somos su iglesia, necesitamos trazarnos nuevas metas, nuevos proyectos, pero espirituales, hermanos, espirituales? Dios en este tiempo quiere que su iglesia sea levantada en el poder del Espíritu Santo, en la gloria suya, hermano. Y nosotros necesitamos el crecimiento espiritual, necesitamos el crecimiento en el conocimiento de Dios. O sea, es urgente, hermano, es una necesidad. Es una necesidad porque vemos como el enemigo juega con la iglesia, hermano. Vemos como hay muchos hermanos que han salido, el enemigo les ha caído y los ha sacado de la iglesia, hermano. Vemos como el nombre de nuestro Señor Jesucristo es blasfemado, hermano, por el mal testimonio, por tantas cosas que escuchamos. Entonces, hermano, todo eso es por consecuencia de que todavía nos falta crecer. O sea, Dios está contento con su pueblo, Dios nos ama y Él va a seguir con nosotros, pero Dios no es conformista, hermano. Dios no se conforma. O sea, Dios es un Dios que siempre está en movimiento, está en crecimiento. Él siempre está haciendo algo, hermano. La palabra dice que el Señor siempre trabaja. Jesús lo dijo: yo trabajo porque mi Padre trabaja.
Mi Padre siempre está trabajando, eso lo dijo el Señor. Asimismo nosotros necesitamos y debemos, hermano, asumir ese reto. Que este año sea un año de asumir retos, hermano, de asumir compromisos. Que este año sea un año de asumir metas en nuestra vida espiritual. Y veremos cómo todas las cosas, hermano, empiezan a cambiar. Y veremos cómo todas aquellas cosas que de pronto anhelamos y que le estamos pidiendo al Señor, empiezan a vislumbrarnos, empiezan a bendecirnos, hermano, porque ¿qué pasa? Que muchas veces Dios no nos ha dado las bendiciones porque no estamos preparados para recibirlas, porque Dios conoce nuestro corazón, Dios sabe que venimos del mundo, Dios sabe que venimos de servirle al diablo, Dios sabe que todavía hay actitudes carnales en nosotros, que todavía hay apegos en nosotros, hermanos. Entonces por eso Dios necesita trabajar con nuestro corazón, con nuestro carácter. Dios necesita que su iglesia sea levantada como un ejército triunfante, como un ejército poderoso, hermano. Entonces, en este capítulo 26, el Señor habla de las bendiciones de la obediencia. Yo creo que usted ya miró el título allí en su Biblia. Entonces vamos a mirar, o sea, el crecimiento requiere de muchas cosas, hermano. El crecimiento no se da por arte de magia, no. El crecimiento es un proceso, es algo evolutivo, eso es algo que va aumentando. En la medida de que yo permanezco con el Señor me va dando crecimiento. En la medida en que yo me dispongo para que el Señor trate con mi vida, con ese ser carnal, Dios me va a dar el crecimiento. Porque Dios en este tiempo no está entregando ministerio, ni está entregando responsabilidades a los niños, porque sabemos que muchos hermanos son niños en el Señor y no se les puede delegar una responsabilidad porque la embarran, hermano. Entonces necesitamos ser conscientes de la escuela de Dios, del proceso de Dios, que así como en la escuela, hermanos, los alumnos reprueban las materias y pierden el año. Y ustedes que son padres, porque yo todavía no tengo hijos, lo saben muy bien. Qué tristeza y qué dolor cuando el hijo dice que tiene que repetir el año, hermano. Todo ese trabajo que se perdió, todo ese tiempo, todo ese dinero que se perdió. Así mismo es en la vida espiritual, hermano. Así mismo nosotros debemos tomar esa actitud de ser disciplinados en nuestra vida espiritual, de pedirle a Dios discernimiento, de pedirle a Dios que nos bendiga cada día, que nos abra el entendimiento, que nosotros podamos ser conscientes de lo que Él está haciendo en nuestra vida, que nosotros podamos ser conscientes del crecimiento que hemos tenido. La semana pasada, por ejemplo, en la reunión de los ancianos, que nos reunimos a las 5 de la mañana, fue una bendición muy grande porque el Espíritu Santo, a través de su siervo Israel, nuestro pastor, empezó uno por uno y nos hizo una pregunta: ¿en qué has crecido tú este año? O sea, nos pasó el examen. Entonces todos quedamos, o sea, cada uno fue. Entonces empezamos a meditar y empezamos a recordar y a pedirle al Señor que nos mostrara en qué hemos crecido. Asimismo, hermano, es un examen que nos tenemos que hacer nosotros. Es un examen necesario, hermano, porque nosotros no podemos vivir a la deriva. O sea, nosotros no podemos vivir como si no. O sea, nosotros Dios nos puso en su reino y nos dio vida eterna y nos ha dado su amor, su perdón, pero con un propósito, hermano. No para que vivamos en nuestros intereses, en nuestros deseos, no. Dios nos dio un propósito que es como una misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, yo lo invito, hermano, y es una invitación del Señor también, a que a partir de esta noche, si usted no lo ha hecho, medítelo, reflexione, examínese. ¿En qué ha crecido usted? ¿En qué creció? ¿Qué errores cometió? ¿Qué cosas buenas hizo que le representaron bendición? Y también qué malas decisiones tomó que le representaron unas consecuencias difíciles y le acarrearon unos problemas, ¿cierto? Entonces yo lo invito en esta hora que usted medite y reflexione sobre esta situación. Entonces vamos a mirar ahí mismo en Levíticos, en el versículo 1,
Vamos a leer todo el capítulo de Levíticos, porque el título del libro de Levíticos en el capítulo 26 dice bendiciones de la obediencia. Y a todos nos agrada que nos bendigan, ¿cierto? Claro. ¿Quién va a decir que no le agrada que lo bendiga? Nadie. Las bendiciones Dios las hizo para eso, para dárnosla. Entonces miremos en el capítulo 1, o sea, aquí hay una serie de condiciones que yo tengo que cumplir, unos requisitos para poder que Dios nos bendiga, para poder que Dios nos dé crecimiento y nos multiplique. Entonces miremos ahí en el versículo 1, dice: no haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Usted por qué cree, hermano, que es el primer requisito? Que no nos hagamos ídolos. Porque Dios sabe y conoce nuestro corazón, hermano, porque el corazón del hombre es perverso y engañoso. Y el corazón del hombre, Dios lo creó para adorar. Y cuando el hombre no está adorando a Dios, está adorando otra cosa. Sí, así de sencillo, hermano. Si nosotros no estamos adorando a Dios, estamos adorando otra cosa. Llámese familiar, llámese negocio, llámese bendiciones materiales, llámese empleo, llámese carrera. Bueno, esto tiene muchas connotaciones. Entonces por eso Dios aquí nos dice: no haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarlos a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y somos nosotros, hermanos, los que nos hacemos los dioses y nos hacemos los ídolos. Y todavía en la iglesia, hermano, hay idolatría, todavía en la iglesia hay apegos, hermano, todavía vemos, hermano, que hay hermanos que cambian cualquier otra invitación, o de pronto cambian el estar en la reunión, en la congregación, por irse de viaje, o por compartir con sus familias, o por hacer alguna otra cosa. No es que nosotros no podamos compartir con las familias, no es que nosotros no podemos viajar, sí lo podemos hacer, pero lo primero es para el Señor. O sea, yo primero debo consultarle a Él, si Él está de acuerdo que yo salga, que yo no venga a la congregación, que yo no venga, ¿cierto?, a los cursos que se están dando en la iglesia. Entonces, mucho cuidado con eso, hermano, y es lo que Dios quiere bendecirnos, y Dios quiere tratar con nuestro corazón sobre eso, porque Dios conoce cuáles son nuestros apegos, Dios lo sabe, Él conoce y pesa los corazones. Entonces vemos que Dios convoca a una actividad en la iglesia y vemos que muchos hermanos no asisten, por X o Y motivo, ¿sí? Por X o Y motivo no asisten, pero yo digo, hermano, algo, una convocación de Dios es para que todos estemos aquí. O sea, no hay excusa para que no vengamos. ¿Quiénes inventaron las excusas? Adán y Eva, allá en el huerto del Edén, ¿se acuerdan? Ellos inventaron las excusas. Entonces, esa misma naturaleza pecaminosa, esa sabiduría falsa, ese mismo hombre carnal, es el que nos quiere sacar de las cosas del Señor. Nosotros el 31 estuvimos reunidos aquí y fue de una gran bendición. Los que estuvimos, ¿fue de gran bendición o no? Dígame. Por un otro motivo, algunos no pudieron estar, pero yo los invito, hermano, a que se consigan el video, se consigan la prédica, el mensaje que nosotros escuchamos esa noche, hermano. O sea, es algo, hermano, de prioridad mayor. Es algo, hermano, que usted no puede dejar de escuchar. Ustedes no se imaginan las cosas que Dios dijo, hermano, en esa noche a través de su siervo Juan Radamés, desde Nueva York. O sea, esa palabra que Él nos dio, hermano, es algo que nos animó, pero también nos alertó, ¿sí? Porque no es lo mismo cuando a ustedes llegan las cosas sin saber, a cuando usted ya sabe que pueden venir dificultades, pueden venir consecuencias, ¿sí? Entonces, yo los invito, hermano, para que si usted no pudo venir, o sea, no es que lo estemos acusando, lo estemos condenando, no, sabemos que se presentan muchas situaciones, pero sea diligente en conseguir esa enseñanza, sea diligente en escucharla, en verla, porque de verdad que allí hay bendición, allí hay prosperidad para nuestras vidas y allí hay crecimiento espiritual, hermano, porque eso nos da una visión para este año.
Porque Dios cada año, Dios está en la eternidad, Dios no se mueve, o sea, para Él no existen los tiempos, nosotros sí estamos sometidos a tiempo y a espacio. Entonces, como Dios sabe que nosotros estamos sometidos a tiempo y a espacio, Él cada año nos da una promesa, Él cada año nos da una dirección, nos da una visión. Y nosotros este año ya recibimos esa palabra y muchos ya empezamos a trabajar en eso. Nosotros necesitamos, hermanos, necesitamos tener un horizonte, necesitamos saber para dónde vamos. Nosotros necesitamos saber, hermano, cómo se va a mover este año el reino de las tinieblas, porque ellos se mueven, hermano, ellos no se quedan quietos. Créame, hermano, que es de gran bendición, hermano, que usted escuche, hermano, que usted disponga su corazón y escuche, hermano, ese mensaje. Ese mensaje es de gran bendición, hermano, porque es un mensaje que nos orienta, que nos anima, que nos fortalece, que nos bendice, Señor. O sea, Dios es bueno, hermano. Dios no permite que su pueblo sea condenado junto con el mundo, hermano. Dios no lo permite, Dios no quiere eso. Dios no quiere que su pueblo sea condenado y sufra las mismas consecuencias que sufre el mundo, hermano. Entonces, Dios es bueno y Él quiere guardarnos. Amén. Sigamos mirando entonces ahí en el versículo 2, dice: guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. El 3, si anduviereis en mis decretos y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Dice el 9, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Dice el 10, comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Dice el 12, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Y el 13, yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyuntas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Qué bendición, hermanos, esas consecuencias de la obediencia de Dios para nosotros, ¿cierto? Todos queremos andar en esas bendiciones, ¿cierto? Claro, amén. Pero resulta que también hay unas consecuencias para la desobediencia. Entonces Dios en esta noche quiere que miremos eso. Porque es necesario, hermano, es necesario que nosotros también sepamos. Es necesario que sepamos, seamos conscientes, estemos apercibidos. ¿Qué pasa si nosotros nos oponemos a Dios? ¿Qué pasa si somos rebeldes? ¿Qué pasa si nosotros no queremos entender el propósito de Dios? Viene la reprensión de papá, porque Dios es amor, pero Él también castiga. ¿Quiénes saben que Dios castiga a sus hijos porque los ama? Amén. Todos nosotros hemos conocido el castigo de Dios, ¿cierto? Todos nosotros. Humanamente nos castigaban nuestros padres, ¿cierto? Así también nuestro Padre Celestial nos reprende, nos disciplina, hermano, y no echemos en saco roto la disciplina del Señor, ¿sí? Entonces, miremos que ahí en el versículo 14, mire por ejemplo algo, hermano. Yo no sé si en su Biblia pasa lo que pasa en la mía. Dice cuando empieza el versículo 1, bendiciones de la obediencia, y está en negrilla. La letra está más, se ve más. Y cuando dice aquí en el versículo 14, en el subtítulo, dice consecuencias de la desobediencia. Yo no sé por qué lo pusieron con una letra más pequeñita que casi no se ve.
No sé si ahí en su Biblia también se nota esa diferencia. Pero es eso, hermano, que muchas veces le corremos a la disciplina del Señor. Muchas veces no queremos la reprensión del Señor, no queremos la disciplina del Señor. Pero es algo necesario, hermano, es algo necesario. Ningún hijo puede decir que no se merece la reprensión, la disciplina del Señor. Nadie puede decir eso. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de un varón de Dios que está aquí en la Biblia, que él pensaba que él no tenía pecado, que no tenía problema, que él era un hombre brillante, que él lo tenía todo. Pero vamos a ver cómo Dios permitió que el mundo se le acabara, hermano. Vamos a ver cómo Dios permitió que perdiera a sus hijos, que perdiera su ganado, sus camellos, sus ovejas, que lo perdiera todo, hasta que perdiera su propia salud, hermano. Vamos a ver eso. Entonces miremos aquí en el versículo 14. Pero si no me oyereis ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Dice el 17: pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y oiréis sin que haya quien los persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. El 19: y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Tremendo, hermano, esa palabra, ¿no? O sea, esa palabra, hermano, yo también la tengo que recibir. Yo la tengo que recibir porque me está hablando Dios, porque está hablando mi Creador, está hablando mi Padre, que fue el que me creó desde antes de que yo estuviera en el vientre de mi madre. Él es el que está hablando ahí, y Él sí conoce mi corazón. Y si Él dice que yo necesito esa disciplina y esa reprensión y ese castigo, es porque a veces la necesito, hermano. O sea, no es porque Dios no se agrada de la disciplina y del castigo, hermano. Su palabra lo dice. A Dios no le agrada castigar a sus hijos, pero le toca porque si Él no lo hace, entonces seríamos hijos bastardos, seríamos como el mulo, como el caballo, que no tienen entendimiento. Como dice su palabra, que al mulo y al caballo hay que ponerle un frenillo en su boca para que no se desboque, para que así mismo nosotros necesitamos, hermano, necesitamos que Dios nos apriete la rienda para que no nos desviemos del propósito, para que no nos desviemos de lo que Él tiene para nosotros. Y ustedes han visto que lo que le ponen el frenillo que le ponen al caballo, ¿cierto? Cuando el jinete le jala la rienda, eso le duele al caballo, por eso es que el caballo tiene que parar, porque le duele, es un dolor tremendo que el caballo siente allí, y es lo único que frena al caballo, es lo único, porque un animal de esos tan grande, imagínese para detenerlo. Pero mire, Dios le dio la sabiduría al hombre, que le pusiera el freno en la boca, y que hiriera su boca, y lo frenara y lo detuviera. Gloria a Dios, ¿cierto? Bueno, sigamos mirando aquí. El 20, vamos en el 20, ¿cierto? Dice: vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. El 21: si anduvieres conmigo en oposición y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. El 22: enviaré también contra vosotros bestias, fieras, que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número, y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición. Otra vez la palabra oposición, hermano. ¿Por qué será que el Señor está hablando tanto de oposición en esta noche?
yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces más por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora y vindicación del pacto. Y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso y comeréis y no os saciaréis. Mira el 27. Y si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, otra vez, ¿por qué será que el Señor nos advierte de la oposición, hermano? ¿Usted qué dice? ¿Será que somos muy mansitos? ¿Usted qué dice, hermano? Dice el 28, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. El Señor es un Dios de amor, pero también es un Dios de carácter y es severo, hermano. Los castigos de Dios son severos. Dice la palabra que Él es severo con el severo, que es misericordioso con el misericordioso. Entonces, oremos a Dios para que en nuestro corazón haya esa disposición de obedecerle, de entenderle, de seguir sus caminos y entregar nuestra vida en manos de Él, hermano, porque en la desobediencia, créame que no hay nada. O sea, ¿qué hay? Hay dolor, hay aflicción, hay heridas, hay pérdida de tiempo, hay pérdida de dinero. En nuestras malas decisiones, ¿qué hay? Hay fracasos, hay derrotas, hay desánimo, hay enfermedad. Entonces, Dios quiere, hermano, que en este año empecemos, hermano, con toda, empecemos fervientes en espíritu. Que en nuestro espíritu haya un fervor por buscarlo, hermano. Que en nuestro espíritu haya un fervor por consultarle a Él. Que en nuestro espíritu, que en nuestro corazón esté ese deseo ardiente de conocerle, de estar en sus cosas, de estar en su casa, de adorarle, de alabarle, de conocer su escritura, de escudriñar su palabra, hermano. Él nos ha dado la bendición de entender su palabra, hermano. No todo el mundo tiene el privilegio que tiene usted en esta noche, que se sienta a comer de ese pan de vida y lo puede masticar y lo puede disfrutar y ese pan le aprovecha. No subestimemos la palabra de Dios, hermanos, aprovechémosla, valorémosla. Valoremos ese privilegio que Dios nos ha dado de ser sus hijos. Valoremos, hermano, esa paciencia que Dios ha tenido con nosotros, valorémosla. Valoremos esa misericordia de Dios, ese amor tan grande que Él nos tiene, hermano, porque no merecíamos, hermano, esta salvación tan grande. No merecíamos, hermano, haber sido perdonados. No merecíamos que Él nos trasladara de la muerte espiritual y que nos diera vida a través de su Hijo. No merecíamos ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, hermano. Sin embargo, Él lo hizo. Entonces, en esta hora, hermano, que nuestro corazón, que nuestra vida haya ese anhelo de corresponder a esa gracia, a ese amor, hermano. Que haya esa voluntad, hermano, para entregarnos en sus manos, para que Él nos use, para que Él a través de nosotros se pueda completar el número de los escogidos, hermano. Porque tampoco es que todo el que quiera ser hijo de Dios puede ser hijo de Dios. La Biblia me enseña que hay un número, que hay unos escogidos, que ya Dios tiene predestinados a su pueblo. Y nosotros tenemos esa bendición, hermano, de que ya nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Tenemos esa bendición, hermano, de que Él nos dice que mi amor por ti es eterno, que aunque tú caigas, que aunque tú desmayes, yo estaré contigo, que yo te alentaré. Eso es lo que nos dice el Señor, hermano, que nuestra salvación es eterna, hermano. No confundamos el castigo, la reprensión, la disciplina, no lo confundamos con la condenación. Son dos cosas muy diferentes. Son dos cosas muy diferentes, porque la condenación, hermano, es la pérdida de la vida eterna. La condenación es para aquellos que ya están preparados, ya dice la palabra que hay un lago de fuego y azufre para el diablo, para la bestia y para el falso profeta y para todos aquellos que lo sigan. El Señor en este tiempo conoce sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y nosotros hemos escuchado su voz, hermano. ¿Qué más bendición que esa?
que hemos escuchado su voz. Amén. Dele aplauso al Señor, alábelo en esta hora, bendígalo. Entonces miremos, hermano, que hay 1, 2, 3, 4 veces en las que Dios habla de castigo y habla de que castigará 7 veces más por los pecados. Y primero dice que castigará 7 veces por nuestros pecados en el 18. En el 21 dice que sobre vosotros 7 veces más plagas. En el 24 dice que os heriré aún 7 veces más por nuestros pecados. O sea que Dios hiere también, pero Él, así como hiere, también sana la herida, hermano. En el 28 dice, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces más por vuestros pecados. Ahí está hablando de que Él también, o sea, nosotros debemos entender la ira de Dios y debemos conocer que a Él le da ira. A Él le da ira y por eso es que viene la reprensión y viene el castigo. Bueno, entonces miremos allí más adelante lo que pasa después del castigo. Dice que, bueno, ahí sigue más adelante mencionando una cantidad de cosas, hermano, de consecuencias nefastas, de problemas, ¿cierto? Que acarrean lo que es la desobediencia y el castigo. Dice, miremos ahí en ese mismo capítulo, miremos en el versículo 39, ahí mismo en Levítico 26. Miremos el 39, dice, y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con todo. Dice el 40, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Hermano, que Dios nos libre de estar en oposición con el Señor, hermano. Mejor dicho, que nos pase lo que sea, menos que Dios encuentre que nuestro corazón es oposición a Él. Y tenemos que ser muy sabios en esto, hermano, porque sabemos que en estos posteros tiempos Dios está hablando a través del Hijo, lo dice el libro de Hebreos. Y el Hijo estableció a sus ministros, a sus siervos. Dice que Él mismo constituyó a unos, ¿qué constituyó? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y esa es la lucha nuestra, hermano. Esa es nuestra lucha. Que muchas veces siempre Dios habla a través de sus siervos, cuando son siervos establecidos por Él, cuando son siervos que son fieles al sacerdocio, cuando son siervos que se dejan gobernar por Él. Dios establece sus siervos y habla a su pueblo a través de sus siervos. Pero el problema nuestro es ese, que generalmente no reconocemos la voz de Dios, que generalmente no entendemos que Dios nos está hablando, que nos está diciendo, vea hijo, haga esto, camine por este camino. Pero nuestra mente está embotada, hermano, nuestros corazones están cargados con las cosas de este mundo, con los afanes, con las necesidades, con los problemas. Necesitamos este año, hermano, incrementar nuestra oración, nuestra búsqueda de Él, nuestra intimidad con Él, hermano. Si usted en su casa no tiene un lugar secreto para encontrarse con Él, hermano, desde ahora, piense dónde se va a encontrar usted con el Señor Jesús. Eso hay que hacerlo, hermano. Eso es una prioridad, eso es una necesidad. Porque allí en la intimidad es donde Dios te va a bendecir. Allí es donde Dios te va a mostrar lo oculto. Allí es donde Dios te va a edificar y te va a fortalecer en lo secreto. Allí Dios te va a hablar. Y lo que Dios te va a hablar te lo va a confirmar a través de tu profeta, a través de tu pastor. Lo que Dios te va a hablar en lo secreto te lo va a confirmar a través de algún hermano o alguna hermana. ¿Sí? Entonces es eso, hermano. Dios nos ha dado todas las herramientas para que nuestra vida sea una vida próspera, una vida de frutos, una vida victoriosa. Dios nos ha dado, hermano, todas las herramientas para que nuestra carrera sea una carrera triunfal en esta tierra. Entonces depende de nosotros
Depende de nosotros, y que en este año uno de los propósitos, uno de los retos, uno de los desafíos sea ese, hermano, conocer más al Señor, crecer más en Él, crecer más conociéndole, hermano. Bueno, amén. Dice entonces el 41, yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Mire qué bendición, hermano, mire la bendición, las consecuencias de la disciplina de Dios. ¿Sí lo puede ver ahí? Repitámoslo. Versículo 41, yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Dice, entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerá su pecado, hermano. Qué bendición cuando nosotros reconocemos el pecado, hermano. Qué bendición cuando nos humillamos. Qué bendición cuando nosotros rendimos nuestro corazón al Señor. Cuando le digo, Señor, tú tienes la razón. Cuando yo le digo, Señor, sí, es verdad, yo me había equivocado. Cuando le digo, Señor, perdóname porque he sido rebelde a la voz de tu siervo. Perdóname, Señor, porque he sido rebelde a la voz de tu Santo Espíritu que tú me diste. Entonces, hermano, ahí hay una restauración, ahí hay bendición. Ahí es como si usted, hermano, volviera a tomar vida, porque venimos de un castigo, de una reprensión, cuando el Señor nos lleva a que reconozcamos nuestro pecado y a que nos humillemos y a que nos perdone, hermano. Eso es una bendición muy grande. ¿Quiénes lo han experimentado? Yo lo he experimentado muchas veces, hermano. Y como dice su palabra, como decía allí en uno de los evangelios, cuando aquella mujer, que dicen que era una mujer pues prostituta, que llevaba un perfume muy costoso y que lo quebró y bañó al maestro con ese perfume, ¿sí? Dice que dijo Jesús, por cuanto sus pecados les son perdonados, por cuanto muchos pecados les son perdonados, así mucho ella me ama. Así mismo debe ser nuestra actitud, hermano. Nosotros debemos estar muy enamorados del Señor, hermano, porque es que son muchos los pecados que Él nos perdona cada día, ¿cierto? Amén. Dígale amén. Bueno, sigamos entonces ahí. Dice el 42, entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham, me acordaré y haré memoria de la tierra. Qué bendición, ¿no? Que el Señor se acuerde del pacto de misericordia que Él ha hecho. ¿Y por qué menciona ahí a Jacob? ¿Por qué menciona a Isaac? ¿Y por qué menciona a Abraham? Yo me hacía esa pregunta. El Espíritu Santo me dijo, porque pues el Espíritu Santo tiene, cierto, el conocimiento de todo, porque fue el que inspiró la palabra de Dios. Entonces me dijo el Espíritu Santo, me acordaré del pacto de ellos, porque con cada uno traté diferente. Miremos, hermano, y recordemos que fue muy diferente el trato de Jacob al trato de Isaac, y fue muy diferente el trato de Abraham. Todos tuvieron un trato diferente. Estaban en la misma gracia, estaban en el mismo propósito, ¿sí? Tenían un mismo padre, pero el trato fue diferente. ¿Por qué? Porque Dios conoce los corazones, porque Dios a todos nos hizo diferentes. Entonces, Dios conoce que de pronto mi necesidad no es tu necesidad. Dios conoce que tu anhelo no es mi anhelo. Dios conoce que de pronto mi deseo o mi proyecto no es tu meta, no es tu proyecto, ¿sí? Entonces, esa es la omnisciencia de Dios, hermano. Ese es el poder tan grande de nuestro Creador, que Él a cada uno, Él se ha tomado la molestia, hermano, de tratar con cada uno de nosotros individualmente, ¿sí? Entonces, es una bendición, hermano, que nosotros podamos en esta noche recibir y entender eso. Entonces dice en el 45, en el 45, en ese mismo capítulo, antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto, a los ojos de las naciones para ser su Dios, yo Jehová. Qué bendición, hermano, entender esta palabra. Entonces, el Señor quiere que a partir de hoy, hermano, no solamente tengamos en cuenta las bendiciones, gloria a Dios por las bendiciones, y que nos dé muchas, que nos las dé todas, ¿cierto? Amén. Pero que también nos recuerde las consecuencias de la desobediencia, porque hay unas consecuencias.
porque Él es soberano y Él puede obrar como Él quiera con nuestras vidas, porque es necesario, hermano, es necesario que Dios nos meta en disciplina, es necesario, porque si no fuera así, entonces nuestro corazón se inclinaría y se desviaría del propósito. Entonces vamos a mirar un ejemplo, vamos a darle una vista al libro de Job, vamos a mirar la vida de nuestro hermano Job, que fue un hombre que Dios quiso que su vida fuera plasmada en este libro. Sí, usted sabe, vea hermano, cuando a mí me tocó preparar esta enseñanza, yo nunca me había leído el libro de Job, tengo que decírselo, pero para esta enseñanza Dios me hizo que me lo leyera todo, y es una bendición, y yo lo invito a usted hermano que se lo lea, porque es necesario, o sea, es bueno, es muy enriquecedor yo conocer muchos aspectos de la vida de Job, porque él era un hombre sujeto a pasiones y deseos, él era un hombre con debilidades, él era un hombre, él era un humano, y Dios trató con él, y trató fuertemente, ¿cierto? Hemos escuchado de la vida de Job, ¿cierto? Hemos escuchado de la reprensión, de la disciplina, hemos escuchado de cómo Dios permitió que Satanás tocara sus bienes, sus propiedades, su familia, ¿cierto? Entonces, yo muchas veces, en tiempos atrás, yo me preguntaba, bueno, pero ¿por qué Dios permitió eso con Job? ¿Cierto? Porque es que a Job le pasó algo muy tenaz, hermano. Le cuento que lo que le pasó a Job, hermano, que Dios nos guarde de una cosa de esas, porque es muy duro. Entonces vamos a mirar en el libro de Job, desde el capítulo 1, vamos a mirar el versículo 1. Vamos a estar mirando lo que se habla, lo que conocemos de Job. ¿Qué conocemos? Dice ahí en el versículo 1 que hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Hermano, estamos hablando de un hombre muy poderoso. Hermano, Dios ha permitido describir el poder y la importancia. Dios ha permitido que aquí en la Biblia se describa eso, hermano, para que miremos la grandeza que tenía Job. Job no era cualquiera parecido por ahí, hermano. Job no era cualquiera. Era un hombre, dice que el más importante de los orientales. No dice que era uno de los más importantes, dice que era el varón más grande de todos los orientales. O sea que estamos hablando de un hombre de respeto, ¿cierto? De respeto. Dice el 4: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. El 5: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo sacrificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Hay un punto seguido, dice: de esa manera hacía Job, de esa manera hacía todos los días. Entonces Dios me permitió ver, hermano, aquí algo, y es que había una falencia en Job. Había una falencia en Job, a pesar de que Dios lo había levantado, a pesar de que él tenía un ministerio poderoso, a pesar de que él era un hombre que temía a Dios, ¿cierto? Pero había una falencia en sus hijos. Job, a pesar de que lo tenía todo, hermano, materialmente, pero tenía un problema muy grave, tenía un problema muy grande, hermano, y era que sus hijos blasfemaban contra Dios, era que sus hijos no querían a Dios, y eso es lo más triste, hermano. Y yo sé que usted en esta noche me entiende, hermano. Es una tristeza, eso causa un dolor cuando nosotros, hermano, vamos a la congregación, cuando vamos a buscar a ese Padre que nos ama, cuando nosotros sabemos que Él es real, que Él es verdadero, y nuestras familias, hermano, no están en ese sentir, y nuestras familias están en otras cosas, hermano. ¿Cierto que causa dolor?
eso causa dolor, hermano. Eso causa mucho dolor. Y es una de las cosas que Dios nos quiere enseñar en cuanto al crecimiento. En cuanto al crecimiento espiritual, hermano. El crecimiento espiritual en el conocimiento de Dios requiere que yo sienta dolor por mis seres queridos, pero no dolor por lo que ellos hacen, no, dolor porque ellos blasfeman y pecan contra Dios, ¿sí? Dolor por lo que es Dios, porque Él es santo, porque Él es bueno, porque nosotros ya lo conocemos y sabemos que es una bendición haberlo conocido, que Él nos haya llamado, ¿cierto? Entonces, hermano, que en este año, y ya Dios lo dijo, hermano, nosotros debemos ocuparnos de nuestras familias, de nuestros hogares. Debemos ser diligentes en lo mínimo que Él nos mandó a hacer, hermano. El altar familiar fue lo mínimo que nos mandó a hacer. Hagámoslo, seamos responsables con eso y verá que veremos la victoria, hermano. Dios bendice la obediencia. ¿Quiénes saben que Dios bendice la obediencia? Todos lo sabemos. Entonces obedezcamos, ¿sí? Obedezcamos, hermano, porque aquí el Señor me permitió discernir eso. Bueno, porque Job no reprendía a sus hijos, porque Job permitía que sus hijos hicieran eso, porque él no hacía nada, porque, o sea, acá no dice que Job estorbó el pecado de sus hijos, ahí no dice eso, ahí dice que él hacía sacrificios porque pensaba que quizás, es que mire la palabra que se utiliza aquí, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios. O sea, hermano, que Job como que no estaba muy convencido, ¿no? O sea, él como que no, le era como más bien indiferente de eso. Entonces quizás habrán pecado, viendo que era una realidad, era un hecho que sus hijos estaban pecando contra Dios, era un hecho que sus hijos estaban muertos espiritualmente, porque muchas veces nos han enseñado de que los banquetes, que los bacanales, que las celebraciones de estos muchachos eran orgías, eran fiestas paganas, ¿sí? Porque ellos vivían en Uz y Uz era un país pagano. Uz era un país donde se adoraban dioses falsos. Era un país donde se hacían orgías, donde fornicaban, donde había homosexualismo, donde había maldad, ¿sí? Entonces estos muchachos seguían todas esas cosas, todas esas costumbres que había en esa nación. Pero entonces aquí vemos que a Job como que no sé, o sea, de pronto él como padre no sentía que era necesario que sus hijos fueran reprendidos. ¿O ustedes qué dicen, hermano? ¿Qué les ministra el Señor? ¿Cierto que hubo como algo ahí, una falla en Job? ¿O será que me estoy equivocando? Para mí hubo una falla en Job. Porque, hermano, ¿cómo es que si yo veo que mis hijos se están desviando, se están perdiendo en el pecado, cómo es que yo no hago nada? ¿Cómo es que me limito a hacer lo mismo que sé hacer? Ofrecer los sacrificios y ya. No, eso no es así, hermano. Eso no es así. Tenemos que cambiar de actitud. Tenemos que nos duela, hermano, así como Jesús le dolió, hermano, en la cruz. A nuestro Salvador le dolió los clavos, le dolió la espina, le dolió la corona de espina, le dolió cargar los azotes, le dolió cargar esa cruz, hermano, cuando Él se caía. A Él le dolió, hermano, eso no fue de gratis. Así mismo, hermano, que sea contristado nuestro corazón, que estemos en aflicción, hermano, como dice la Biblia, que haya en nosotros un dolor interno, hermano, por causa de nuestras familias que todavía no han sido convertidas, hermano. Y hay una promesa en la Biblia, hay una promesa de Dios en su palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo tengo que aferrarme a esa promesa, hermano, que Dios vea que en mí hay fe y que esa fe conlleva a una acción. Porque si yo solamente digo que creo pero yo no hago nada, entonces ahí es donde viene, hermano, la falla. Ahí es donde viene, le damos lugar al diablo, hermano, le damos lugar al diablo, y el diablo hace y deshace con nuestra familia, y nosotros estamos quietos y no hacemos nada. Es por eso que en este año, hermano, en este año Dios va a levantar a su iglesia, hermano, y yo lo invito a que en esta hora, hermano, usted le pide a Dios, hermano, que ponga en usted ese anhelo, ese espíritu ferviente por las cosas de Él, que usted anhele lo de Dios, hermano. Tenemos que anhelar lo de Dios. En este tiempo, hermano,
Mucha iglesia, hermano, está anhelando de las cosas del mundo, la tecnología, los negocios, los viajes, los placeres, porque desafortunadamente, como dice la palabra, entre cubiertos se han metido a las iglesias falsos pastores, falsos profetas, que predican un evangelio liviano, que predican un evangelio donde no hay castigo, donde no hay sufrimiento, donde pueden hacer lo que quieran, que Dios sabe, que Dios conoce, que Dios no tiene problema, que ya son salvos. Y eso es una mentira, hermano, eso es una mentira. Por eso tenemos que defender este ministerio, tenemos que defender el conocimiento que Dios nos está dando, hermano. Tenemos que defenderlo a capa y espada. No podemos dejarnos robar esta bendición que Dios nos ha dado. No podemos permitir que el diablo nos saque, hermano, de acá, de la familia de la fe. No lo permitamos, hermano. Y si usted lo permitió, hermano, vuelva otra vez. Vuelva, pídale a Dios que otra vez lo injerte en el cuerpo. Pídale a Dios que otra vez que usted vuelva a ese primer amor con Él. Pídaselo, hermano, y verá que Él lo hace. Así es, hermano, o sea, tiene que haber, Dios derramó sobre nosotros espíritu de oración, pero ¿sabe qué pasa, hermano? Que nos vence la pereza, que no queremos orar, así de sencillo. Entonces decimos, no, yo oré mentalmente, pero resulta que así no es, hermano. A Dios le plació que hay que hacer oración y hay que hacer oración. Él lo estableció, Él lo dijo y así hay que hacerlo. A Dios le plació que hay que velar, ¿sí? Y hay que velar. Mire cómo Dios es bueno con nosotros, hermano. Mire que aquí en esta casa no se le enseña el ayuno de comida. Mire que aquí nosotros no, o sea, en la doctrina que Dios nos ha dado aquí no está eso. No está el ayunar a la comida, a los alimentos, no. Pero está el ayunar a los deseos de la carne, que eso es más profundo, eso es más serio, ¿sí? O sea, para yo entender eso, hermano, yo ya tengo que haber tenido un entendimiento de Dios. Yo tengo que haber tenido un entendimiento del Espíritu Santo, sí, porque cualquiera no entiende eso y vemos como mucha gente, hermanos en la fe, andan ayunando y para allá y para acá, pero sus vidas siguen iguales, hermano. Eso no tiene ningún poder contra los deseos de la carne, eso no tiene poder, hermano. Lo único que tiene poder contra los deseos de la carne es lo del Espíritu, hermano. Es lo del Espíritu, es ese anhelo y ese amor por Dios, es esa búsqueda incesante de mi Señor, de mi Salvador. Eso sí tiene poder contra Satanás. Es que yo disponga mi corazón y entienda que Dios quiere enseñarme, que quiere levantarme, que Dios quiere que en este año ya no más derrotas del enemigo, que en este año yo sea el que derrote, que en este año yo sea el que triunfe, que en este año yo sea, si antes Satanás se reía de mí, ahora yo me voy a reír de Satanás. Así de sencillo, hermano. No nos dejemos sacar, no nos descuidemos. Bueno, entonces, investigando en el libro de Job, vi una de las muchas inconvenientes, digámoslo así, problemas, falencias que tenía Job, y investigando en otra versión, en la versión internacional, voy a leerlo. El versículo 4 dice: sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, dice, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Dice, muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Dice, para Job esta era una costumbre cotidiana. Hermano, esa última frase a mí me enseñó mucho. ¿Cómo así que para Job esto era una costumbre cotidiana? ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? Job cayó en la rutina, hermano. Job ya no estaba en su primer amor con el Señor. Olvídese pues. Job permitió que su carne lo engañara y menguó. Job menguó y cayó en la rutina. Entonces Dios en este tiempo, hermano, quiere que nosotros salgamos de la rutina, porque Jesucristo lo hizo cuando vino a esta tierra. Él rompió los esquemas, Él rompió las costumbres, Él destruyó los paradigmas, ¿sí? Asimismo nosotros, hermanos, si hemos adquirido una rutina, si hemos adquirido una costumbre, ¿sí?
de venir a la iglesia y creer de que con el mensaje del domingo ya es suficiente. No, hermano, estamos equivocados. Esto no es de solamente el mensaje del domingo, aunque es de bendición, es de mucha bendición. No es que no va a dejar de venir el domingo, no, al contrario. Pero es necesario, hermano, es necesario que usted coja la palabra de Dios y escudriñe, que estudie, que Dios le pueda revelar a usted los secretos de Él, ¿sí? Porque ahí es donde soy edificado, ahí es donde soy bendecido. Entonces, vemos que Job tenía un problema grave, hermano, porque había caído en una rutina, en una cotidianidad, y claro, Satanás vio eso y bueno, y le pidió. Entonces, dice la palabra que vino Satanás y tomó primero sus camellos, tomó sus ovejas, después tomó sus hijos, ¿sí? Y dice que por último Job fue herido por una plaga, una llaga en todo su cuerpo, hermano, y empieza el padecimiento de Job. Por eso yo lo voy a invitar, hermano, que usted lea el libro de Job. Léalo todo, saque un tiempo todos los días y lea el libro de Job y pídale a Dios que le revele, hermano, que hay allí, porque hay muchas cosas que nos pueden bendecir, porque para eso Dios dejó su palabra, para que a través de lo que aprendamos en su palabra nosotros seamos salvados del castigo, seamos librados del juicio, seamos librados de que así como el mundo perece, así nosotros no tengamos que perecer como perece el mundo, no tengamos que ser castigados como el mundo es castigado, hermano. Entonces yo le invito, hermano, a que escudriñe más la palabra de Dios en este año. Yo le invito nuevamente a que se ponga proyectos, a que se ponga retos, a que se ponga metas, a que saque más tiempo para el Señor. Vea, hermano, en este año pidámosle a Dios con sabiduría. ¿Yo para qué le voy a pedir cosas materiales? ¿Yo para qué le voy a pedir al Señor otro negocio si con el que tengo no tengo tiempo para estar con Él? ¿Yo para qué le voy a pedir a Dios que me dé un ascenso si con el empleo que tengo no me queda tiempo para Él? Entonces, ¿para qué le voy a pedir a Dios que me aumente las cargas? ¿Para qué? Yo necesito pedirle a Dios que me quite las cargas, hermano, para yo poder servirle, para poder deleitarme con Él. Yo no puedo pedirle a Dios que me autorice préstamos para comprar carros, para comprar fincas, para comprar cosas materiales. ¿Para qué, hermano? Más cargas, más deudas. Trabajar más. ¿Qué hizo Satanás? ¿Qué hizo el diablo con Israel en Egipto? Le puso carga, le puso trabajo, ¿sí? A través del faraón. ¿Qué hizo? Le puso trabajo, le puso carga. Entonces, aprendamos, hermano, en este tiempo a pedirle al Señor con sabiduría. Pidámosle que nos quite las cargas, hermano. Hermano, si usted es un hombre de negocios, pídale que ponga personas idóneas a su lado para que administre. Y usted no se tenga que echar toda la carga de sus negocios, hermano. Pues es que nadie es capaz con las cargas de los negocios, nadie. Hermano, si usted le está pidiendo a Dios que le dé una esposa, que le dé un esposo, hermano, que sea en el tiempo de Él. Porque para los que ya se han casado, sabemos, pues yo todavía no me he casado, pero espero casarme en el tiempo del Señor. Y sabemos que en cierta forma eso es una carga, hermano, porque hay más responsabilidad. Porque el apóstol Pablo lo dijo: si te casas tendrás aflicción en la carne. Entonces, claro, como hay aflicción en la carne, como yo tengo que, no solamente los varones, que tengo que velar por mi vida espiritual, sino que ya Dios me va a demandar por la vida espiritual de mi esposa. Entonces imagínense, hermano, si mi corazón está cargado de las cosas de este mundo, si mi corazón está cargado, hermano, ¿yo cómo voy a hacer para responderle a Dios por mi vida espiritual y por la vida de mi esposa? No soy capaz. Entonces aprendámosle a pedirle a Dios con sabiduría, pidámosle sabiduría a Dios, hermano, y verá que Él nos da reposo, Él nos da descanso. Amén. Bueno, hermano, gloria a Dios. Bueno, hay otra cosa que Dios me mostró de Job. Está por aquí. Y es que en Job había orgullo, había arrogancia. Job era un hombre, cuando le llegó la plaga, llegaron 3 amigos de Job, ¿sí?
Llegaron 3 amigos de Job. Supuestamente es que para aconsejarlo, que para mirar, pues, miremos a ver, hermano Job, qué fue lo que pasó, usted por qué está así, algo tuvo que haber hecho usted, hermano, para que haya hecho enojar a Dios, hermano. Es que sí, hermano, usted es un pecador. Usted, hermano, vea, usted hacía esto, usted hacía esto. Y resulta que estas 3 bellezas de amigos, hermano, que para nada tenían el Espíritu Santo, antes hundieron más al hermano Job, antes lo aplastaron más, antes querían robarle su fe. Pero mire la bendición de Dios tan grande. A pesar de todo, a pesar de que Job tenía sus debilidades, a pesar de que él había fallado, a pesar de que había perdido todo, había algo que permanecía íntegro en Job, y era su fe a Dios, hermano. En medio de la prueba, hermano, debe permanecer íntegra mi fe a mi Dios, a Jesucristo, porque yo no puedo echarle la culpa a Dios de las malas consecuencias que esté viviendo. Él no es culpable, hermano. Yo no tengo que eso hizo Job y los amigos de Job, todos se confabularon y llegaron a la conclusión de que no, que Dios tenía la culpa, de que Dios castigaba al pecador, ¿sí? Pero resulta que no, hermano. Resulta que Job era responsable de su propio pecado, porque él como padre, él debía velar por su familia, velar por sus hijos, velar por su esposa, hermano. Esa belleza de esposa que tenía Job, todos recordamos lo que le dijo, ¿cierto? Cuando él estaba ya para morirse, lo que le dijo: no, hermano, Job, ¿usted todavía cree en Dios? No, blasfeme contra Dios y échese a morir. Eso fue lo que le... Mira qué ayuda idónea la que tenía Job. Hermano, yo lo invito como hijo de esta casa, como varón de esta casa, yo lo invito a usted como varón, que si usted todavía no ha dispuesto su corazón para que Dios le ministre, Dios le forme los sábados, que nos reunimos a las 5 de la mañana, empiece a hacerlo este año, hermano, que sea un reto. Y usted va a ver la bendición tan grande que va a recibir en su vida, hermano, porque es que las bendiciones de Dios son primeramente espirituales. La bendición de Dios es primeramente espiritual, hermano. ¿Yo para qué le pido cosas materiales si yo no tengo la bendición espiritual? Con la bendición espiritual es que yo voy a poder disfrutar las cosas materiales. Si yo no tengo paz, no tengo gozo, no tengo amor, no tengo dominio propio, no tengo mansedumbre, ¿cómo voy a disfrutar lo material, hermano? Si yo no tengo paciencia, no soy una persona mansa y yo consigo un carro último modelo y resulta que el tráfico en esta ciudad, hermano, usted sabe cómo es, que le saca la piedra a cualquiera y usted no sabe dominar eso, ¿usted cree que usted va a disfrutar de esa bendición? No la disfruta, no la disfruta. Entonces yo invito a los varones que nos reunamos, que dispongamos nuestro corazón y seamos edificados en la palabra del Señor, porque Dios nos está formando como hombres de verdad, como varones de verdad, y de verdad que es de mucha bendición, hermano. Yo lo invito los viernes, hermano. Aquí nos reunimos unos hermanos, nos reunimos con el pastor, con la pastora, los viernes de oración. Aquí nos reunimos a que Dios nos limpie, a que Dios nos sane, a que Dios nos restaure, para poder ir a restaurar a otros. Porque usted, ¿para qué le pide al Señor que lo envíe a predicar o que lo envíe como evangelista si usted todavía no está restaurado? ¿Usted para qué le pide al Señor eso? Vea, hermano, el Señor nunca lo va a hacer. Si usted no dispone su corazón para que Dios lo forme primero a usted, Dios nunca lo va a enviar. Eso se lo aseguro. Se lo profetizo en esta hora, en el nombre de Jesús. Y estamos seguros y estamos confiados de eso, porque es lo que Dios nos ha dado, hermano. Por eso no es en vano, hermano, no es en vano, no es gravoso para nosotros. A nosotros nos hace falta ya los sábados la reunión allí, porque es tanta bendición de Dios, tanta sabiduría de Dios, su presencia, hermano, como Él nos instruye en la verdad. Eso realmente es lo que vale, esa es la mayor riqueza, hermano. Dice la Biblia que la sabiduría de Dios sobrepasa las piedras preciosas, sobrepasa todo, sobrepasa el oro, sobrepasa la plata, hermano. Tenemos que empezar a conocer el corazón de Dios. No es que Dios no nos quiera bendecir materialmente, Él lo quiere hacer y lo puede hacer, porque Él es el dueño del oro y de la plata, y Él todo lo puede hacer. Pero Él primero quiere, hermano, que en nosotros haya fruto, que haya disposición, que haya madurez. El crecimiento es madurez, hermano. Dios quiere
que nosotros lleguemos a una madurez, a una estatura espiritual para poder aprovechar esas bendiciones que Él nos va a dar para su reino, ¿sí? Bueno, entonces, hermano, en ese orden de ideas, y como el tiempo se está terminando, yo le voy a pedir, hermano, que cierre sus ojos, que se ponga sobre sus pies, y vamos a orarle al Señor y vamos a darle gracias por esta palabra que nos dio, por esta enseñanza, por esta instrucción. Yo le voy a pedir el favor de que se ponga sobre sus pies y vamos a orar al Señor para que esa palabra nos haya aprovechado, nos haya bendecido en esta noche. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque has sido fiel, Señor, porque grande es tu misericordia, Padre. Yo le pido, hermano, que abra su boca y le dé gracias al Señor en esta hora. No se quede callado, que Dios le dio una hermosa boca, le dio una buena lengua para que hable y lo alabe en esta hora. Y yo te pido, Dios, que nos bendiga, Señor, con tu palabra. Oh, Padre, que haya entendimiento, Señor, de tu palabra en medio de tu pueblo, Señor, en este tiempo. Oh, Padre, yo oro, Señor, por tu pueblo, Dios. Oh, Padre, porque tú en esta noche me has dado autoridad, Señor, sobre tu pueblo, Dios. Oh, tú me has puesto en esta noche como mensajero de tu palabra, Señor. Oh, Padre, gracias, Dios, porque esto no ha sido que yo me lo inventé, Señor, porque lo hemos visto que está en tu palabra. Es una confirmación tuya, Dios, de lo que tú quieres para nosotros, Padre. Oh, Señor, bendice nuestras vidas en esta hora, Señor. Oh, Padre, gracias, Señor. Oramos para que tu palabra sea una realidad en nosotros, Señor. Oh, Padre, líbranos de la rebelión, líbranos de la rebeldía, Dios. Líbranos, Señor, de que nuestro corazón sea un corazón necio para no recibir tu palabra, Señor. Líbranos, bendito Rey, bendito Dios, que seamos hallados en oposición delante de ti, Señor. Líbranos, bendito Dios. Oh, y crea en nosotros un espíritu manso, Señor, un espíritu humilde. Oh, Padre, ilumina los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Oh, Padre, ilumina los ojos de nuestro entendimiento, ilumina nuestras tinieblas, Señor. Que en este año, Señor, podamos ver, podamos palpar el crecimiento espiritual en nuestras vidas, Señor. Podamos experimentar el fruto del crecimiento, Señor. Oh, gracias, Señor, porque en este tiempo, Padre, tú estás ataviando a tu iglesia, la estás bendiciendo. Oh, gracias, Señor, porque en este tiempo tú estás enseñando a tu iglesia para que tu iglesia no perezca con el mundo, Señor, sino para que tu iglesia entre en el reposo tuyo, entre en la gloria tuya, entre en la sabiduría tuya, Señor. Oh, gracias en esta hora, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Tú has venido a sembrar tu palabra en nuestros corazones, Señor. Que nuestros corazones en esta noche hayan sido hallados aptos, Señor, para que sea sembrada la semilla de tu palabra y que esa semilla produzca, y que esa semilla produzca fruto al 30, al 60, al 100%, y que ese fruto permanezca, y que ese fruto permanezca para siempre, que nunca nos apartemos de ti, Señor. Oh, Padre, que se cumpla, como dice en tu palabra, que la senda del justo es como a la luz de la aurora, que va siempre en aumento hasta que el día es perfecto. Oh, gracias, Señor. Gracias porque en este año tú nos vas a demandar crecimiento, Dios. Crecimiento espiritual, crecimiento en el conocimiento tuyo, porque lo vamos a necesitar, Padre. Oh, porque tú conoces los tiempos, porque estamos en tiempos peligrosos. Oh, porque tú sabes que en este año van a venir cosas duras, cosas fuertes, van a venir pruebas sobre la humanidad, van a venir pruebas sobre tu iglesia, y tú quieres que tu iglesia esté bien cimentada en la roca que es Cristo. Tú quieres que tu iglesia esté bien cimentada en la fe de Jesucristo. Oh, Padre, gracias, Señor. Gracias porque tú no haces nada sin antes dárselo a conocer a tus siervos. Oh, gracias, Señor. Gracias, bendito Rey. Te alabamos y te exaltamos en esta hora. Oh, te bendecimos, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Oh, Padre, yo bendigo tu iglesia, Señor. Oh, Padre, yo bendigo a tu pueblo, Señor. A los que han dispuesto, Señor, el mejor momento, Dios. Yo te doy gracias y te pido que los honres, Señor. Que así como ellos han querido honrarte en este día, Señor, iniciando este año, Padre,
porque ellos habrían podido irse de vacaciones, ellos habrían podido irse donde sus familiares, ellos habrían podido hacer muchas cosas esta noche, pero ellos tomaron la mejor parte y fue venir a escuchar tu Santo Espíritu, Señor. Gracias por mis hermanos. Yo te pido que los honres, Señor. Padre, en esta hora yo te pido, Dios, que si alguno entre nosotros está enfermo, Señor, sea sanado por el poder de tu palabra, Dios, por el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Que mi hermano que esté enfermo, Señor, sea en él una realidad tu palabra cuando dice que por tu llaga hemos sido sanados, Dios. Padre, yo te pido, Señor, que si en uno de mis hermanos había confusión de espíritu, Señor, oh Padre, que tú, Señor, hayas dado claridad. Oh Padre, que tú los hayas alumbrado, Señor. Oh Padre, que si alguno de mis hermanos había turbación en su corazón, Padre, en esta hora experimente, Señor, a partir de que salga de aquí a su casa, experimente la paz, experimente el descanso que tú nos das a través de tu palabra, porque tú eres príncipe de paz, porque tú has querido venir a gobernar a tu iglesia, y como príncipe de paz a tus hijos nos debe gobernar la paz tuya. Y tu paz no es como el mundo la da, tu paz no es como el mundo la ha hecho creer. Tu paz es diferente, tu paz es una paz espiritual, tu paz es una paz eterna, tu paz nunca deja de ser, tu paz solo la encontramos en ti, porque tú eres príncipe de paz. Gracias, gracias Señor Jesús en esta hora, te bendecimos Jesucristo. Yo oro, bendito Jesús, para que en esta noche tu Santo Espíritu haya redarguido nuestros corazones, que en esta noche tu Santo Espíritu haya edificado nuestras vidas, que en esta noche tu Santo Espíritu haya consolado nuestras almas, Señor. Oh Padre, gracias, qué bendición tan grande poder estar en tu presencia, Señor. Y nuestro anhelo, Señor, en este año es que muchas de nuestras familias, Señor, nuestros amigos queridos nos acompañen acá contigo, Señor, porque tú lo has dicho, Señor. Yo creo esa palabra, que tú nos harás crecer y nos multiplicarás. Gracias, Señor. Yo creo que tú multiplicarás, Señor, esta casa espiritual. Yo creo, y mi hermano lo creen también, Señor, y nos ponemos de acuerdo, Padre, para que tú traigas, Señor, del norte, del sur, del oriente, del occidente. Oh Padre, que tú traigas los que han de ser tuyos, Padre, los que han de ser salvos. Oh Padre, tú los traerás, Señor, y nos alegraremos y nos gozaremos en tu presencia, Dios. Oh Padre, y te bendeciremos, Padre, y veremos que tu misericordia sigue viva, tu pacto de misericordia sigue aún vigente. Gracias te damos en esta noche, Señor. Gracias, Padre, por nuestras familias. Los bendecimos, Señor, en esta hora. Y oramos, Padre, para que así como tú nos llamaste a nosotros, así como tú nos perdonaste, así como tú nos diste nueva vida en Jesucristo, así lo hagas con ellos, Señor. Porque tú lo dejaste plasmado en tu palabra, Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Oramos por la salvación, Señor, de las almas de nuestros familiares. Oramos por la salvación de ellos, Señor. Padre, nosotros creemos que aunque sus pecados sean negros como el carmesí, tú los emblanquecerás, Señor. Que aunque sus vidas estén desordenadas, tú las ordenarás, Señor. Que aunque sus vidas estén destrozadas, Padre, y que si todas las inconvenientes y los problemas que han tenido ellos, Señor, eso les sirva para que se acerquen a ti, Señor. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre por la disciplina. Gloria a tu nombre por el castigo. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra dice que bienaventurado el varón que acepta la disciplina y acepta el castigo de Dios. Gracias, Padre. Gracias por nuestra familia, Señor. Oh, Padre, oramos por los enfermos, Señor, para que tú te les reveles, Señor, porque muchas veces nos metes en cama para que así podamos estar en comunión contigo. Muchas veces tú permites que caigamos en enfermedades para poder conocerte, Señor. Muchas veces tú permites que el hombre caiga en una cárcel. Muchas veces tú permites que el hombre le llegue
le llegue soledad, le llegue viudez. Muchas veces tú permites, Señor, que el enemigo ponga su mano sobre el hombre, pero es con un propósito. Es con el propósito de que te conozcamos y que conozcamos de tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, en esta noche. Te bendecimos. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.